Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la teoría de la clase de hoy. Espero que a diferencia de la semana pasada hayan podido visualizar el video con respecto a la teoría número 2. La metodología, como les explicaba la clase de hace 15 días atrás, es que ustedes puedan visualizar los videos. Van a tener que mirar los videos, mirar las PPTs, y ustedes van a tener que venir acá a estas teorías para poder encontrarnos con dudas, ¿sí? No haber mirado la teoría implica que después uno diga no entiendo nada y publique por todos lados que no entiende nada y piense que el profesor le explica y no se entiende nada. Entonces, en realidad sería bueno que el alumno mire los videos y tome la responsabilidad que le corresponde de poder mirar y consultar lo que no entiende para que pueda entender, ¿sí? Así que conforme esta metodología que pactamos, es la forma en la cual nosotros vamos a trabajar. Hoy nos corresponde la teoría número 2, donde sumamos estructuras de control, donde sumamos metodologías para poder obtener cálculos de máximos y de mínimos, y hemos visto también el hecho de poder definir tipos de datos por el usuario, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de control que se agrega? Bien, Agustina Segovia, case, Martina Arocena, case, perfecto. Bien, ¿qué tipo de... A ver, Agustina, te busco. Agustina, ahí te habilité el micrófono. Sí, buenas Buenas tardes, tardes, ¿cómo andás? todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cuál es esta estructura case? ¿Qué diferencia tiene con, por ejemplo, con las estructuras anteriores que vimos? ¿Te diferencia entre mayúscula y minúscula, puede ser? Bien, pero más en la esencia de la estructura, ¿qué tipo de estructura es? ¿Una estructura de qué? ¿De repetición? ¿De selección? Ah, no, ni idea. Bien, a ver, aguardame un cachito. Eh, Bien, Martín Arocena, aguardame que te busco. Martín, ¿me escuchás? Hola, ¿se escucha? Te escucho. Bien, ¿Cómo andás? bien. ¿Usted? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tipo de el case, qué tipo de estructura es? Me dijiste, escribiste en el chat de selección. Sí. ¿Por qué? Selecciona entre los subrangos que se pueden, o sea, que usted puede poner subrangos y selecciona entre esos. Bien. A ver, eh, a ver, ¿qué tipo de datos maneja una estructura de selección como es un case? Los caracteres, los chars, los que son ordinales. Bien, esa es la respuesta correcta, ¿sí? ¿Qué significa? Miren, en general para todos los alumnos, en realidad la forma de entrar es una sola, así que tienen que adaptarse para poder entrar. Eh, con respecto al tema de la estructura case, la respuesta correcta es que maneja un tipo de dato ordinal, ¿sí? Y eso es fundamental. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de datos que nosotros conocemos que son ordinales? Los enteros, los chars, los, los, no sé si los vean. Derochar y qué más. Mm, no sé si los reales también siguen. No me acuerdo a ver si era así. No, el sistema, a ver, dentro de los que son tipos de datos ordinales, está lo que son los enteros, están los caracteres, los char, y están también los tipos de datos lógicos, que son los booleanos. ¿Sí? Ah, Bien. ¿Cómo definirías un tipo de dato ordinal? que siguen un orden. Por ejemplo, en los enteros, uno, 2, 3. Y, En lo- los caracteres,
¿Y sobre y los la reales no tabla tienen ASCII. un orden también? Sí, por eso me confundía si podría ser o no. Claro. El tema es, a ver, a ver, dame un minuto. A ver, ¿quién me puede responder cómo definir un tipo de dato ordinal? Facundo Caniza, a ver, Facundo, ¿me escuchás? Tenés el micrófono abierto. Hola, ¿Cómo andás? lo escucho medio bajito. ¿Muy bajo, escuchás? Sí, A ver si podemos subir el volumen. A ver, ahí, ¿me escuchás? ahí lo escucho mejor. Bien, cambiamos, sacamos el manos libres porque evidentemente con el manos libres está el tope del valor del volumen del micrófono. Así que bueno, vamos sin manos libres. Bueno, a ver, Facundo, eh, ¿cómo definirías entonces un ordinal? Un ordinal como un dato que tiene un orden. Por ejemplo, un dato que puede ser del 1 al 10, del A al Z y así. Claro, el tema es, vos decís, bueno, los reales tienen un orden también, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que un entero es ordinal y cómo puedo decir que un real no es ordinal? Tenía ¿Entendés? algo que ver con que era como un orden preciso, si no me equivoco. Yo tengo que tener, a ver, yo puedo definir, o mejor dicho, puedo decir que un tipo es ordinal o no, porque, ¿qué cosa? ¿Qué característica tiene? A ver, vamos con otro. Te cierro un cachito, Facundo. Dylan Gómez, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿cómo está usted? Bien, bien, todo bien. ¿Qué te parece ¿Me a vos? escucha? Si se te escucha bien, ¿cómo definirías el tema del ordinal? Que era algo que tiene que ver con que si era definido por el programador, ¿no? No, 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 no. Bien. Bueno, No aguardame, Dylan. recuerdo muy bien. Dame un minuto. Lautaro Ferrando, vamos a buscarlo. Lautaro, Sí, ¿me escuchan? te escucho. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Perfecto. ¿Cómo definimos un ordinal? Tengo entendido de que, bueno, que si un orden tiene cada número o cada dato tiene un predecesor y un antecesor. Ahí me gusta mucho más. Ahí El me gusta tema mucho más. con los números reales es que siempre puedes encontrar un número entre medio entre dos números reales y por eso no Claro, es ordinal. en realidad es difícil poder definir cuál es el predecesor y sucesor de un número real. Ese es el tema. ¿Sí? En cambio de un entero, es muy sencillo saber cuál es mi predecesor y cuál es mi sucesor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahora, para todos, y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro, es que en realidad cuando nosotros trabajamos con tipos de datos ordinales, ¿sí? El tipo de dato ordinal es aquel que yo puedo definir y conocer dentro del dominio de datos, el dominio de la información. Cuando nos referimos al dominio de la información, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, Laura Ortega.
¿Me escuchás, Laura? Hola, hola, ¿se me escucha? Se te escucha, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Cómo preguntó? Disculpe. Claro, a ver, ¿qué te parece, a qué nos referimos con dominio de la información? ¿Qué te parece? Dominio de la, dominio de la información. Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de la información de los enteros? Debe ser, me imagino que bueno, según matemática, al Es- rango que uno está son los, manejando. los elementos Claro, que están declarados o que componen los enteros, en definitiva. sí, en Bien, el caso de entonces los el enteros, sí. dominio que yo tengo son todos mis elementos que van desde el -1, el 0, y del 1 positivo hacia adelante. Sí. Bien. Si yo tuviera que decir, bueno, a ver, nombrame algunos elementos positivos. ¿Vos cuál Positivos dirías? puede ser, no sé, el 2, el 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro, 8. cualquiera. Y eso es, Cualquiera mayor que 0. claro, esos son elementos que forman parte del dominio de la información. ¿Sí? Sí, Entonces, ahora, nosotros podemos decir que un tipo de dato es ordinal porque yo conozco mi elemento anterior y mi elemento posterior. ¿Qué significa? Que si yo digo, como mencionábamos recién, el 3 es un elemento dentro del dominio de los números enteros, sí, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el predecesor del 3? el 2, El 2. ¿Y el sucesor? el 4. El 4. ¿Me podés decir lo mismo del real 3? ¿Cuál es el predecesor? Y no, porque tiene infinitos Ahí está el entre, tema, Laura, porque tengo muchos claro, valores claro. que no los puedo terminar de definir. Entonces, ¿cuál es el real anterior al 3, el más cercano? Y no lo puedo definir. Y ¿Se no, entiende? matemáticamente es el 399999, pero, 399 es infinito, pero pero sí, no termina más. entonces, a ver, entonces nosotros deberíamos, en definitiva, para poder definir y quedarnos claro qué es un tipo, gracias Laura, te cierro el micrófono. Sí, ¿Cuál es un Agustina Segovia? A ver. Sí, ¿qué pasó? Te No, había sí, pedido si podías repetir la definición. bien. Ahí, a ver, ¿queda claro entonces qué es un tipo de dato ordinal? ¿Cómo se define? Sí, creo ¿Sí? que sí. ¿Cómo la definirías entonces? Y que tengo que conocer el elemento anterior y posterior. Exactamente, el predecesor y el Es, sucesor. Mi elemento así. anterior, mi elemento posterior, si lo quiero definir en un lenguaje coloquial, ¿sí? Sí, muchas Bien. gracias. No, bárbaro. Entonces, dentro de los, si yo entendiendo esta definición, entonces a mí me queda claro que un real no puede ser nunca un ordinal, porque yo no puedo definir cuál es mi elemento anterior más cercano y cuál es mi elemento posterior más cercano. ¿Eso nos queda claro a todos, chicos? Bien, bien. Bueno, esto que parece que en este momento yo estoy preguntando y me dicen que sí, no les puedo explicar la cantidad de finales que vengo corrigiendo en los últimos meses que no nos saben definir lo que es un ordinal. Y por ejemplo, se aprueban ejercicios porque manejan un case con un real. Entonces, esto que nosotros le estamos preguntando son cosas que son cosas elementales, ¿sí? Entonces, a nosotros nos tiene que quedar claro, el ordinal es aquel que conozco de un elemento mi elemento anterior más cercano y mi elemento posterior más cercano. De un real nunca puedo decir eso, porque no los puedo conocer. Bien, bárbaro. ¿Qué otra característica tiene el case? Maneja tipos de datos ordinales. ¿Y qué otra característica tiene? ¿Quién me dice? A ver, por favor.
A ver, ¿quién me habló? Martín. A ver, Martín Arocena. Martín, Acá estoy. ¿Se escucha? sí, se te escucha, sí, sí, sí. A Genial. ver, Martín, ¿qué otra característica tiene el case? Por un lado es la variable que uno utiliza es de tipo ordinal, perfecto. ¿Y qué otra característica tiene el case? Que se pueden seleccionar muchas variables, o sea, ahí no sé cómo explicar. En realidad Eh, es una estructura de selección que me permite poder evaluar un dato sobre distintos rangos, por decirlo así, de selección. ¿Sí? eso. Eso sí, eso es lo que me permite, a diferencia del if, que en realidad el if me permite evaluar una única condición. O sea, en definitiva, el case tengo múltiples condiciones para poder evaluar. ¿Sí? Pero, ¿qué otra característica relacionada a las múltiples condiciones tiene que cumplir el case? Que tiene que estar medido en 3 rangos, ¿puede ser? Sí, podemos definir rangos, eso es una posibilidad que nos da. A ver, vamos con otro. Te cierro un cachito el micrófono, Martín, ¿sí? A ver, otro compañero. A ver, ¿quién puede responder a esto? ¿Qué otras características con respecto a las condiciones? Bien, a ver, Fabio Espejo. A ver. Da un minuto que te encuentre. Bien, Fabio, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bien. ¿Qué decías con respecto al case? En mi case, que no se puede, un valor no puede entrar en más de una condición a la vez. O sea, pueden ser varias condiciones, pero solo puede entrar en una. Y no debería, en realidad, no es que no se puede, no debería. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Y para qué? Y entonces, como ley, ¿qué es lo que se establece? ¿Qué característica tiene el case? Hay una palabra que no recuerdo ahora cómo era. Bien. Eso está en la teoría, ¿eh? Sí, sí, sí. Aguardame un cachito ahora. Te cierro un cachito, Fabio. Bueno, Facundo Sánchez. Facundo, Hola, ¿cómo estás? todo bien. Me alegro. ¿Qué característica entonces tiene el case con respecto a sus condiciones? Digamos que cada una de las condiciones representa casos distintos el uno del otro. Para no se solapan los rangos, por ejemplo. O sea, solo se tiene Bien, que cumplir una al mismo tiempo. bien. ¿Y Eh, eso técnicamente cómo se llama? Si tuviéramos que ir a matemáticas, tema conjuntos. Porque en definitiva estoy definiendo conjuntos de datos, ¿o no? sí, sí, disjuntas. Son disjuntos, muy bien, son disjuntos. Y ese es el tema. ¿Qué significa? Que los datos no pueden coincidir. ¿Está claro? Si yo defino un rango para poder evaluar, yo quiero saber cuántas personas son menores de 20 años, cuántas son mayores de 20 años, cuántos son entre 20 y 50. Bueno, en realidad yo no puedo armar rangos, por decirlo así, para evaluar edades en las cuales se estén solapando los rangos, las distintas opciones. ¿Sí? Tienen que ser disjuntos. Bien, eso es algo que lo tenemos que tener claro, ¿sí? Muchas veces hay ejercicios en realidad que nosotros le tomamos para poder evaluarlos, en los cuales les ponemos, por ejemplo, rangos que no son disjuntos y dicen que está bien el ejercicio. Y en realidad el problema es que se están solapando las opciones, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta, por favor. Bien. ¿Vieron que había un ejercicio en la diapositiva 12 de la PPT? ¿Sí? Tenemos un ejercicio. Yo voy a compartir acá. A ver, aguárdenme. Están visualizando la pantalla con el PPT.
Bien, gracias, Laura. Bien. Bueno, a ver, el ejercicio este que se plantea acá, se planteaba en la teoría. ¿Qué les parece? Acá hay dos opiniones de dos alumnos, ¿sí? El problema es el siguiente, dice, se leen valores de alturas de personas hasta leer la altura 1,59 m. Informar la cantidad de personas que miden entre 1 metro y 1,30 m, la cantidad de personas que miden entre 1,31 y 1,50 y la cantidad de personas que miden entre 1,51 y 1,89 y las que miden más de 1,89. ¿Bien? Entonces, hay la respuesta de dos alumnos. Un alumno dice que hay que utilizar una variable real para leer las alturas y 4 contadores para poder contabilizar las personas de cada rango. Además, dice que utiliza una estructura while de control para poder ir procesando toda la información y utiliza un case con todas las opciones de las distintas edades para poder ir contabilizando la cantidad de personas de acuerdo a la edad. El alumno 2 lo que dice es que utilizaría también lo mismo, una variable real para leer, utilizaría 4 contadores, utilizaría también como estructura principal un while, como estructura de repetición, pero dice que en vez de utilizar un case, utilizaría if con else. ¿Sí? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué opción es la correcta? La opinión del alumno 1, la opinión del alumno 2, ¿los dos alumnos están en lo cierto? ¿Qué les parece? A ver, hay gente que me dice, el primer alumno está bien, hay alguien que dice, otros dicen que la 2 porque es más eficiente. Laura Ortega dice que el case trabaja con ordinales, por lo que había dicho yo, no, porque es así. Ambos funcionan, pero el primero es más eficiente. A ver, Hernán Soria. Tenés el micrófono habilitado, Hernán. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Me parece que el primer caso sería como más eficiente y más ordenado incluso de leer, que tener que hacer varias condiciones if, else, una abajo de otra para cada una de las categorías. Claro. Vos decís que es más ordenado con respecto a la opción del alumno 2. Claro. O sea, funcionarían las dos, pero es más eficiente la 1, es más ordenado, estás diciendo vos. Claro, sí. Bien, a ver, quédate un poquito con el micrófono abierto, Hernán. Fabio. Sí, Fabio, ¿me hola. escuchás? Sí, sí, te escucho. A ver, ¿qué opinás con respecto a lo que opina Hernán? Como acabamos de hablar, la 1 no se podría porque la variable es de tipo real y no es ordinal. Y el case tendría que tener una variable ordinal. Hernán, ¿qué te parece lo que dice Fabio? Claro, igualmente ambas dicen utilizo una variable real. Las dos están usando una variable real, sí, sí, sí. Ah, claro. ¿Y qué pasa, Hernán? No, no serviría, claro, porque tiene que ser ordinal si vos usar un... Casi. Yo para poder utilizar un case, gracias Fabio por la aclaración, ¿sí? Bueno. Hernán, dejate el micrófono abierto un cachito. A ver, es preferible equivocarse acá, Hernán, y darnos cuenta a tiempo y no creer que lo entendemos y llegar mal después a los exámenes, ¿sí? Luca Gerace creo que pensaba lo mismo que vos. El tema es el siguiente. A simple vista, que es lo que nos pasa muchas veces cuando corregimos los exámenes. Hay alumnos que nos justifican, que dice, es más eficiente, es más ordenado, el código es más legible. Sí, está todo muy lindo eso.
pero el case no puede trabajar con una variable real, ¿sí? Porque el case trabaja con variables de tipo ordinal y el real no es ordinal. ¿Bien? ¿Sí, Hernán? Sí, sí. Ahora, vos tenés que leer alturas, entonces no podrías decir, bueno, yo esto lo arreglo con un parche, le meto un parche al código. ¿Qué significa? Le cambio el tipo a la variable altura y en vez de que sea real, le pongo un entero para que me funcione con un case. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te parece, Hernán? Mm, No, no me doy cuenta qué problema habría. ¿Se Porque entiende lo que estoy es diciendo, Hernán? ¿Cómo? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Que en realidad, en vez de, yo digo, bueno, si el case yo no lo puedo utilizar con un real, ¿sí? Entonces, como no puedo usar un real, le meto un parche al código. ¿Qué hago? En vez de definir una variable de tipo real para leer las alturas, defino una variable de tipo entero. ¿Sí? Y que le cambias la unidad. Lo pones en centímetros en vez de en metros como está expresado. No. Claro, pero el problema que tengo es que las alturas, yo estoy leyendo en metro, tendría que cambiar la unidad de medida ya ahí, ¿me entendés? Ujú. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Las alturas van a ser reales, que es lo que hablamos al principio de la clase. ¿Qué diferencia yo tengo para poder decir que un real no es ordinal y un entero sí? ¿Sí? Entonces, ahora, yo tengo que la altura es real, por lo tanto no es ordinal. ¿Sí? Entonces no puedo decir, le meto un parche para arreglarlo y le cambio al tipo de dato, en vez de que sea real, utilizo un entero. Porque el entero no me va a representar el dato altura. Ese va a ser el problema. O sea que ¿Me directamente no seguís, podrías Hernán? usar case entonces. ¿Cómo? No podrías usar directamente case porque ya No podría usar en este caso el case para poder igual que resolverlo ya es así. real. Claro. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Bueno. Gracias, Hernán. Luca Gerace. Luca. Hola, hola. Te escucho, Luca. ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien. Me No, alegro. era bastante lo que decía el que entró recién. Sí, sí, Hernán. ya entendí. Pasa que Bien. entré un poquito tarde, no había escuchado la explicación. Bien. Entonces, pero ¿nos queda claro el tema Sí, sí, de sí. que si yo con un case no puedo utilizar un real, porque el real no es ordinal, el case solamente utiliza tipo de datos ordinales, y no le puedo meter un parche al programa, por decirlo así, lo corrijo, porque me doy cuenta que me está dando error, ¿sí? Que es lo que muchas veces uno hace, el programador muchas veces quiere vicios, ¿sí? ¿Cuáles son los vicios que quiere un programador? Muchas veces un programador se pone a programar directamente sin pensar mucho la solución y empieza a tirar línea de código. Y ejecuta, error, y va Claro. arreglando hasta que funcione, ¿sí? Entonces, eso es un vicio, en realidad. Eso no hay que hacer. Eso está mal. Uno tiene que primero pensar la solución, diseñar la solución, plasmar una solución conforme a un diseño, ¿sí? Ahora, yo no puedo meterle el parche al código y decir, che, mirá, le cambio el real por un entero. No puedo. Porque Claro. estaría representando otra cosa, no estaría representando alturas, ¿sí? Sí, sí. Bien, Gracias. claro. Me alegro de que quede claro. Gracias. Bien. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto del case? ¿Nos queda claro a todos? Bien. ¿Hay alguno que no le quede claro y tenga que volver a tratar de explicarlo de otra manera para que le ayude a entenderlo? Habla ahora o callé para siempre. ¿Mm? Germán Rodríguez. A ver, Joaquín Aliano. A ver, bien. A ver, dame un minuto. Vamos con Joaquín. Joaquín Aliano. Aguárdame, Joaquín, que te estoy buscando.
Joaquín Aliano. Ahí tenés el micrófono abierto, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, 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 che, me alegro. Mirá, yo tengo una duda, porque yo entiendo lo que es, entiendo cuándo se puede usar y cuándo no, pero no termino de entender en qué momento convendría usarlo. Eso es lo que mi duda. ¿En qué Porque momento no te se pueden conviene usar usar otras el case? alternativas. ¿A eso te referís? ¿Cómo? Perdón. ¿Te referís cuándo usar el case? Claro, ¿cuándo usar el case? Bien, a ver, el tema del código del case sirve para poder hacer selecciones múltiples. Esa es la idea. Entonces, cuando yo tengo un problema de selección múltiple, yo podría utilizar un case. Lo que pasa es que el case tiene sus restricciones. ¿Qué significa? Si el case me dice que tengo que trabajar con tipos ordinales, no con otro tipo, y tengo que manejar opciones que sean disjuntas, lo puedo utilizar o lo puedo aplicar cuando el caso de las selecciones múltiples se encuadren en estas dos condiciones. Que el tipo de dato, la información que yo voy a manejar es información ordinal, y por otro lado que las distintas opciones que voy a manejar no se van a pisar, no se van a solapar entre sí, van a ser disjuntas. Si se dan esas dos condiciones, puedo usar un case. Y no hay ninguna alternativa al case, solamente ese se puede utilizar cuando en No, esa vos tenés situación. el if también para usar. Vos podés usar if, else en cascadas, por ejemplo. Claro, sería o sea, en realidad se pueden usar los dos siempre que se cumplan sus condiciones, pero en algunos momentos conviene uno y en otros otro. ¿Eso estamos hablando? ¿O Y siempre depende de las exactamente, porque, condiciones? a ver, cuando yo tengo una selección múltiple, yo podría hacer if anidados, por ejemplo, en cascadas, o podría utilizar un case, pero esa decisión de decir uso if anidados o uso un case va a estar determinado por qué tipo de información voy a manejar. Si el tipo de información es real, no puedo usar un case. Está bien. ¿Se entiende? Genial, ¿Por eso qué? era Porque que el case solamente admite tipos ordinales y el real no es ordinal. Claro, eso era lo que me quedaba medio en duda y quería preguntar para Claro, sacármelo por encima y eso, no quedarme. por eso resaltamos, cuando empezamos a hablar del case, preguntamos, ¿qué era un tipo ordinal y qué otra característica tenía el case con respecto a las condiciones, las opciones? ¿Sí? Entonces, son estas dos. Yo teniendo en claro eso, sé cuándo puedo usar un case y cuándo no puedo usar un case. ¿Bien? Genial. Genial, muchas gracias. Bien. No, nosotros, a ver, Santiago Tolosa, que está preguntando si con respecto a los demás lenguajes. Esto es lo que nosotros estamos viendo en lo que nosotros consideramos programación fundamental, ¿sí? Los lenguajes, a lo largo del tiempo, los lenguajes se van modificando y se van haciendo permisivos, ¿sí? ¿Qué significa? Van permitiendo un montón de cosas al punto tal que en realidad quizás hay lenguajes hoy en día que el case evalúa casos reales. Pero para lo que nosotros estamos trabajando, que lo que es programación fundamental, el case maneja tipos ordinales. ¿Sí? Tampoco, Robertino Spinelli. De nada, Santiago. Robertino Spinelli, a ver. Robertino, ¿me escuchás? Sí, ¿usted me escucha, profesor? Yo te escucho, ahí tenés el micrófono habilitado. Yo decía, si definís como tipo definido por el usuario, o sea, anteriormente, y definís una secuencia de Para, que todavía no llegamos a ese caso, pero a ver. Porque en el medio tenemos máximos y mínimos, ¿sí? Ahora, si yo tengo ¿qué es un tipo definido por el usuario, Robertino? Ya que te adelantaste. Un tipo definido por el usuario es una, ¿cómo se le dice? Una forma de dato con la cual vos podés definir una variable. O sea, le podés asignar que esa variable va a ser un tipo definido por el usuario que sería una especie de, como lo entendí yo, como una cadena de ciertos caracteres. Por ejemplo, podríamos plantear tipo definido por el usuario mayúscula que va a ir desde ponerle la A hasta la Z y eso lo definís en una variable posterior. A ver si podemos acercarnos un poquito más a lo que es un tipo de dato definido por el usuario. A ver. Un tipo de dato definido por el usuario ya algo nos está diciendo el nombre, ¿no? Lo que estamos mencionando. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo, usuario programador,
puedo definir un tipo. ¿Bien? Ahora, ese tipo, ¿puedo definir el dominio de información que yo quiera? ¿Cualquiera? No, hay restricciones. Yo lo tengo, a ver, yo voy a poder definir un tipo de dato basado en los tipos de datos, ¿sí? Que me Sí. concede el lenguaje, ¿sí? En este momento, que para este momento, ¿qué tipo de datos nosotros conocemos? Real, carácter y real. Real, carácter entero y booleano. Bien, perfecto. Entonces, los tipos de datos definidos por el usuario, ¿sobre qué tipos de datos los vamos a definir? Sobre estos que conocemos, ¿no? Sí. Bien. Ahora, el dominio de la información no es nuevo. El dominio de la información siempre es el mismo. ¿Está claro? ¿Qué significa? Si yo tengo un entero, el dominio de la información, los elementos que voy a poder trabajar en este tipo de dato entero, van a ser los que están definidos en el lenguaje ya de por sí. ¿Bien? Sí. Ahora, cuando yo digo que voy a definir un tipo de dato nuevo, voy a definir un subconjunto de ese dominio de información. ¿Se entiende, Robertino? Cada un subrango. No. Voy a definir un subconjunto. Y de ahí nace que tengo el tipo de dato subrango. ¿Sí? Van a ver, nosotros ahora vamos a trabajar con subrango, pero hay otros tipos de datos que son, por ejemplo, tipo de dato conjunto. Nosotros no lo vamos a ver. ¿Sí? Pero de ese dominio de información, nosotros decimos, bueno, de todo este dominio me quedo con este pedacito y esto es un subrango. Y es el tipo nuevo que vamos a definir. ¿Sí? Me quedo no con todo el dominio de los enteros, sino me quedo con el rango que va del 1 al 10. Solamente Claro, esos elementos. claro, yo me estaba refiriendo al tipo definido por el usuario, más específicamente al subrango. Si agarras un subrango con reales, digo, no podés usar el case. Ahora, yo te pregunto, ¿un subrango está basado en qué? En base a todo lo que estuvimos hablando. Y en el tipo de variable, en este caso real, en el tipo de No, tipo está real. basado en el tipo de dato base. Sí. ¿Sí? Si vos definís un tipo de dato subrango entero, ¿qué tipo de dato es el subrango? Y entero. ¿Por qué? Porque está basado en los enteros. Claro. Bien, si yo defino un subrango que es real, ¿qué tipo de dato es ese subrango que estoy definiendo? Real. Porque está basado en los reales. Claro. ¿Pierde la propiedad de los datos reales? Yo ¿Pierde la diría propiedad de que no es ordinal? Yo pensaría que sí, porque tomás un par en el subrango, no tomás todos los reales, entonces Y pero podrías si yo te decir, digo, tomo el subrango real 2 y 3, 2 a 3. Decime cuál es el predecesor del 3. No es 2. claro, no podés. No pierde porque sigue siendo un real. Yo me quedé con un pedacito de los reales. En vez de quedarme con todo el choclo completo, toda la información, todo el dominio de información, me quedo con un pedacito. Pero ese pedacito sigue siendo un real. Claro, entonces no es como que pierde, al pasarlo a subrango, pierde la característica en particular. Hereda todas las propiedades, ¿sí? Porque sigue siendo, no deja de ser un real. Yo me quedo con un pedacito de los reales, pero siguen siendo números reales. ¿Se entiende? Ahora sí. Muchas gracias. No, por favor. Pero pará, porque te me adelantaste al tema, que todavía no habíamos llegado. Sí, sí. Ya entrar a un tema adelantado, ¿sí? Ahora, Perdón. la pregunta tuya, ¿a qué iba? Con respecto a usar un subrango. No, mi pregunta radicaba en que yo consideraba eso como que al plantear un subrango, al plantear una pequeña parte, vos ya directamente lo podríamos tomar como un ordinal. O sea, Usarlo en el case. claro, a eso No, iba, a no, eso iba yo. no, porque no pierde la propiedad de que no es ordinal. La sigue manteniendo. Claro, por eso yo pensaba que la propiedad la perdía por agarrar un porcentaje chiquitito, pero no, sigue teniendo lo mismo. Porque, a ver, para nosotros es un porcentaje chiquitito. Si nosotros miramos, ¿tenés cinta métrica o en tu casa?
Bien, si agarras la cinta métrica, ¿cuánto es la diferencia entre 1 y 3? Y hay varios numeritos en el medio. Para nosotros, de acuerdo a la unidad, en principio podría ser 1 centímetro, que es lo que te marca la cinta métrica. ¿Sí? Sí. Y después en el medio tenés unidades de milímetros. Pero eso, a ver, nosotros sabemos que en el medio de todo eso hay un montón, en realidad, de unidades. ¿Sí? Sí. Entonces, en definitiva, a ver, ¿puedo definir cuál es mi antecesor? No puedo definir el antecesor del 3. Por más que pareciera que visualmente para nosotros dentro de 1 centímetro lo definimos 1 centímetro. Sí, pero en el medio tengo el nano, micro y no sé qué más unidades definidas ahí adentro. ¿Se entiende? Y es Claro. el 2,999999. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Claro, entonces podríamos decir que tal vez sin meter el tema de tipo definido por el usuario, yo decía, si tenés la posibilidad, en este caso, como no lo vimos todavía, si tenés la posibilidad de tener algo pequeño en real, acotar, por ejemplo, un fragmentito, yo decía, bueno, entonces perdería la propiedad porque ya sabrías qué números hay ahí y los podrías utilizar en un case, pero claro, no, hereda la propiedad por ser el tipo de dato, no la pierde. Mirá, ¿vos cocinás algo? No. Bien, no cocinas. Bien. ¿Pelaste una papa alguna vez? Sí. Bien. ¿Hiciste papa frita alguna vez, aunque sea cortaste para hacer papa frita algo? Sí, sí, sí. Bueno, Eso vos sí. trozaste la papa y dejó de ser papa. No, No, sigue siendo. siendo Más papa. chiquita, pero sigue siendo. Pero sigue siendo papa. Bueno, la misma lógica tenemos que aplicar con esto. Nosotros el tipo subrango, en definitiva, nos quedamos con un pedacito, pero la esencia sigue siendo la misma, sigue siendo un real. ¿Se entiende? Claro. Muchas gracias, profesor. No estamos, Robertino. Sí, María Florencia, tratemos de resolver el tema del ingreso. El ingreso es único, no hay mucha vuelta con el ingreso. Bueno, a ver, avancemos un poco más. Avancemos al concepto, ya dejamos claro el uso del case, ¿bien? Le dedicamos bastante tiempo a hablar del case. Pero creo que es importante porque después lo que me muestran los finales, por lo menos, y los exámenes, que no queda claro y cometen los errores. Entonces tratemos de resolverlo para llegar bien al examen. Vamos a avanzar con un poquito más. Si nosotros tuviéramos que sacar un promedio, ¿cuál sería el dominio de la información de un promedio? ¿Sí? Un promedio de edad, un promedio de altura. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es el tipo cuál es el dominio de la información? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Bien. Bien, cuando nosotros estamos hablando de que queremos calcular un promedio, el promedio nunca va a ser, por más que yo saque un promedio de valores enteros, el promedio siempre va a ser real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está claro esto? Por más que nosotros digamos, bueno, a ver, la edad, si ustedes tuvieran que definir la edad, una variable de tipo de dato edad, ¿qué tipo de dato sería edad? Un entero. ¿Estamos de acuerdo que sería un entero todos? Bien. Ahora, si tuviéramos que definir altura, ¿qué tipo de dato sería altura? Real. Porque es lo que estábamos hace un ratito diciendo, ¿no? Si yo tengo que representar una altura, no podría usar un entero para representar una altura. No me lo representa. Entonces eso estaría mal. Si yo decido, yo programador, yo ingeniero, diseñador, analista, decido definir que la variable para una altura tiene que ser un entero, lo estoy definiendo mal. Porque no me eso
por más que yo le ponga el nombre a la variable altura, integer, por más que esa variable se llame altura, no me representa el dato altura, por más que se llame altura. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces no basta solamente con ponerle a la variable un nombre que es representativo. El nombre es representativo para que sea legible para nosotros, pero tiene que representarme el tipo de dato, tiene que representarme la información que va a manejar. Entonces yo no puedo decir altura entero, integer. No lo puedo, porque está mal eso. No me está representando una altura. Entonces la altura tiene que ser real. Altura, real. Bien. Edad, sí, le puedo poner edad, integer. Eso es correcto. Si ahora yo quiero sacar de todas las edades que yo leo por teclado, un promedio, ¿qué tipo de resultado voy a tener? Voy a tener siempre un resultado real. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa? El promedio que yo voy a obtener siempre va a ser un valor real. Entonces, eso es algo que nos tiene que quedar en claro a nosotros. Si el promedio yo lo tengo que representar con un tipo de dato real, ¿bien? Ahora, también tengo que tener en claro que hay un concepto para poder manejar, así como tengo los promedios, tengo también un concepto para poder manejar máximos y mínimos. ¿Cuál sería un ejemplo para utilizar un máximo? A ver, ¿quién me responde con lenguaje coloquial? Lenguaje coloquial. ¿Cuál sería un ejemplo de la vida diaria donde nosotros vemos el uso de un máximo? Uno solo me responde, Santiago Rodín. Nadie, el resto no se le ocurre nada, un ejemplo de la vida real. Bien, ahora, algunos me ponen acá, velocidad. Sí, pero velocidad no me dice nada. ¿Sí? A ver, temperatura. Temperatura, yo tendría que tener un registro de muchas temperaturas para poder decir la temperatura máxima, por decirlo así. ¿Qué significa? Las distintas temperaturas a lo largo del día. ¿Sí? Y de ahí podría decir cuál es la temperatura máxima. Edades, ¿quién es más grande? Bien, sí, puede ser. Batería del celular, sí, puede ser. Ahora, más fácil todavía. Tabla de posiciones, muchachos. ¿Miran ustedes fútbol? ¿Miran torneos? No importa, fútbol, vóley, básquet. No, no les gustan los deportes. Che, tengo más no que sí. Bueno, a ver. Una tabla de posiciones, ¿no es un ejemplo claro, por ejemplo, de usar un máximo? Sí, Tomás Resina, pero uno que estudie sistema alejado de la vida real no va a poder resolver la vida a nadie. ¿Sí? Entonces tenés que estar embebido en la vida real para poder resolver los problemas y llevarlo a una computadora. ¿Sí? Si vivís en una burbuja y no vivís la vida real, no le vas a poder resolver la vida a nadie, en definitiva, estudiando sistema. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una tabla de posiciones, ¿sí? ¿Cómo definiría el máximo de una tabla de posiciones? Al que sale campeón, por ejemplo. El que sale campeón es el máximo, en definitiva. ¿Sí? Entonces, el que tiene más puntos, ese es el que sale campeón de un torneo, en definitiva. ¿Sí? En fútbol, por ejemplo, ¿sí? Cuando en fútbol se habla de quienes se van al descenso, ¿eso no sería un ejemplo de mínimos? Los que tienen menor promedio, ¿no se van al descenso? No, basta, no, River y Boca, no empecemos con esas cosas. ¿Eh? Bueno, a ver. Es así.
¿Qué significa? Un ejemplo de la vida en ejemplo coloquial, para poder verlo, es si yo quiero representar, por ejemplo, el máximo en un torneo, ¿sí? No solamente el máximo en un torneo, si yo tengo que evaluar para poder sacar los alumnos que quieren sacar una beca, ¿bien? Los alumnos que tienen que sacar una beca, ¿ustedes se inscribieron para alguna beca? Yo sé que más de uno de ustedes se inscribieron para sacar una beca. Bien. Ahora, para poder sacar una beca, hay un orden de mérito. ¿Cómo se arma ese orden de mérito? Se arma un orden en el cual dice, bueno, este alumno cumple con esto, con esto, con esto, tiene tal nota, tiene tal promedio, tiene, no sé, X condiciones, y se arma un orden de méritos, un orden en el cual, de acuerdo a ese orden, se le dice, mira, este se merece darle la beca, este sí, este sí, este sí, este sí, hasta acá no. ¿Se entiende? Obviamente que hay requisitos mínimos para poder inscribirse, eso de por sí, más allá de que hay requisitos mínimos. Pero hay un orden de mérito, ¿qué significa? ¿Qué van a mirar? Y, por ejemplo, van a mirar, no sé, por un lado, qué notas tiene, qué promedio tiene de notas del analítico de la secundaria. Cómo cumple con respecto a determinado... Hay distintas cosas que van van formando ese orden de mérito. Y en definitiva termina siendo una tabla de posiciones. ¿Se entiende? Otro ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser? Bien, Ezequiel me dice, cualquier cosa que necesito que tenga un orden, es correcto, ¿sí? Y sí, la cantidad es relativa, pero en realidad yo necesito, cuando yo necesito de un dominio de información, puedo decir, comparando los elementos entre sí, quién es el mayor o quién es el menor. Si se me da esas condiciones que yo puedo decir quién es el mayor y quién es el menor, aplico la técnica de máximos y mínimos. ¿Bien? Ahora, y bueno, pero la cantidad de jugadores que puede haber en la cancha, sí, como máximo es 11, pero por defecto son 11, por decirlo así. Entonces, después entramos en otras características. Por eso yo diría, no, ese ejemplo justo de la cantidad de jugadores en una cancha, no cierra ese. Bien, a ver, vamos por parte. A ver, ¿quién? Santiago Ezequiel Rojas. ¿Me escuchás, Santiago? Tenés el micrófono habilitado. Sí. Hola, ¿me escuchas? ¿Escuchás, Santiago? Sí, pero no me escuchas. ¿Cómo? Te repetí un poquito más fuerte, por favor. ¿Ahí se me escucha? Sí, se te escucha. Decía, como un ejemplo, podría ser la cantidad de agua que tiene una pileta, que no se sepa, y esa fuera la Lo que pasa es que la cantidad de agua que tiene una pileta, no porque es una única pileta, y el nivel va a ser único. ¿Se entiende? Claro, no, ahí estoy definiendo un rango. Vos tendrías que tener muchos elementos y esos elementos los tendrías que poder comparar, ¿sí? Distinto es que vos digas, che, mirá, yo trabajo en la planta potabilizadora de APSA, acá en Punta Lara, ¿sí? Y tienen, no sé, 20 piletas de agua potabilizada y tienen distintas alturas, distintos niveles de altura. Bueno, yo ahí puedo sacar cuál es la pileta que tiene más agua, porque comparo los distintos niveles de agua de las 20 piletas y me quedo con el que tiene más agua, en definitiva. Pero para poder sacar un máximo, tengo que poder comparar entre elementos, ¿se entiende? Sí, no me tengo que olvidar de comparar, lo que es para comparar. ¿Sí? ¿Queda claro, Santiago? Sí, gracias. Bien. A ver, Brenda. ¿Estás sin micrófono, Brenda? Bueno, a ver.
Brenda, cuando vos te referís cantidad de población, aclarámelo un poquito más, dale un poco más de color a la expresión, a ver. Bien, entre ciudades, por ejemplo. ¿Qué significa? Si yo quiero comparar, por ejemplo, vamos a agarrar y decir, no sé, Brenda, ¿vos sos de acá de La Plata? De Ensenada, bien. Bueno, vamos a hacer más fácil, entre vecinos. La Plata, Ensenada y Berizo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, yo puedo comparar la cantidad de población entre los 3 municipios y puedo decir quién es el máximo. ¿Qué significa? ¿Quién es el que tiene mayor cantidad cantidad de población? ¿Sí? Pero yo tengo que poder comparar, ese es el tema. Y si yo puedo comparar elementos, puedo sacar esta técnica de decir quién es el que más tiene y quién es el que menos tiene. ¿Quién es el máximo? ¿Quién es el mínimo? ¿Sí? Bien, a ver, otro. Brenda no tiene micrófono. Y lo que pasa es que la cantidad de contagio por día, sí, salvo que lo veas en el tiempo y comparando, pero tendrías que compararlos por días cronológicamente, ¿sí? A ver, Iván Colomino. Iván. Ahí tenés micrófono abierto. Iván Calomino. No te escucho. Bueno. Martín Arocena. Martín. ¿Aló? ¿Me escuchás? Sí, yo decía, no, yo estaba preguntando entonces para poder aplicar los máximos y mínimos necesitábamos datos para poder compararlos, aunque sean 3 o 2. Sí, la técnica de poder decir yo me quedo con un máximo, me quedo con un mínimo, puedo aplicar una técnica a un conjunto de elementos. ¿Qué significa? Si yo tengo 2 o más elementos, recién ahí puedo sacar un máximo. Con uno solo no me sirve. ¿Bien? Entonces necesito al menos 2 elementos, 2 o más, para poder comparar y poder decir, le aplico un máximo, le aplico un mínimo. ¿Sí? Si no tengo eso, no tengo esa comparación, no puedo aplicar la técnica de máximos y mínimos, porque tengo un único elemento. ¿Bien? Ahora, te pregunto lo siguiente, si yo quiero comparar estos elementos, 2 o más, para quedarme con el máximo, ¿sí? La variable máximo que yo tenga que definir en mi programa, ¿qué valor inicial le tendría que dar a esa variable para poder decir, empiezo a comparar contra el resto y digo que acá voy a guardar el máximo? Debería darle el caso contrario, que sería el mínimo. Deberías darle un valor muy chico. ¿Sí? Sí, lo más chico posible. Un valor muy chico. Es más, ese valor debería ser un valor que esté fuera del, que esté aún en lo posible, fuera de la representación de que yo le puedo dar. Por ejemplo, si nosotros vamos a manejar edades, ¿cuál sería el rango para poder definir, por ejemplo, edades? ¿Qué rango de enteros, qué elementos de enteros utilizarías para definir la edad? Y de 0 a 100 o un poquito más, pero... Y ponerle a 110, es un poco más bueno, Claro. para uno que llega a durar un poco más. ¿Sí? Pero bueno, ponele, vamos a redondear, de 0 a 90, como dicen algunos. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, yo defino un recién nacido con 0. El que cumple un año tiene un año. El que cumple 2 tiene 2. Y el que llegó a 90, bueno, que serán los menos, tendrá 90. ¿Sí? Ahora, si yo digo que voy a analizar edades que van entre 0 y 90, ¿sí? ¿Qué valor le tendría que dar a la variable máximo para poder empezar a comparar cada uno de los elementos de las edades que uno podría leer? Y 0. No, 91 no, le tendría que dar -1. ¿Sí?
Diga ¿Por qué 0. menos 1? Porque está fuera del rango de los elementos que yo tengo para comparar. ¿Sí? Sí. Bien. Y si está fuera del rango, no puede estar arriba de los 90. Porque ese ya sería el máximo de los máximos, por decirlo así. ¿Sí? Y encima estoy fuera del rango. Entonces, fuera del rango, tiene que estar por debajo del mínimo. Entonces tiene que estar por debajo del 0. Y el que está por debajo del 0 es el menos 1. ¿Está claro? Pero sí. Bien. Y si tuvieras que definir el mínimo, ¿qué valor le darías? El máximo, o sea, 90 en este caso. O 91. 91. 91. ¿Por qué? Porque es, por decirlo así, un valor fuera del rango, pero arriba de lo que podría ser el valor máximo. Y el valor máximo no va a ser nunca más de 90. ¿Sí? Bueno, entonces le doy 91. Entonces, con eso yo sé que cualquier comparación que haga voy a lograr ganar un mínimo. ¿Bien? Entonces, en lenguaje coloquial, ¿cómo defino el concepto de máximos y mínimos? Yo voy a definir una variable máxima y le voy a dar un valor muy, muy, muy chico para poder empezar a comparar con los distintos elementos y quedarme, en definitiva, cuando termine la comparación, cuál es el elemento máximo. Pero lo inicialicé a esa variable, con un valor muy chico fuera del rango representativo. Al revés es con el mínimo. La voy a inicializar con un valor muy grande, fuera del rango representativo, para que cuando yo pueda empezar a comparar, me pueda quedar con el mínimo. ¿Bien? ¿Nos queda claro a todos esto? Bien, bien. ¿Hay alguno? Así damos por cerrado ya concepto, hablamos. Ya cerramos case por un lado, al principio. Avanzamos con concepto de promedio, concepto de técnica para sacar máximos y técnica para sacar mínimo. ¿Sí? ¿Queda claro estas tres definiciones, promedio, máximo y mínimo? ¿Hay alguno que tenga duda? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, bien, no hay duda. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. Si yo quiero sacar, yo digo, leo edades, como decíamos recién. Vamos a ir leyendo edades. ¿Cómo voy a comparar contra el máximo la edad leída? ¿Cómo la voy a comparar? Escríbanlo en el chat, por favor. ¿Qué tipo de comparación tendría que hacer? Sí, vamos, por ejemplo, yo tendría que evaluar con un if. Pero ¿cuál sería la condición de ese if? ¿Cuál sería cómo quedaría armada esa condición? Bien, a ver, Robertino dice, bien, Jorge dice, si edad supera máximo, entonces máximo es igual a edad. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice Jorge? Bien, bien, listo, gracias, gracias. ¿Hay alguno que no esté de acuerdo con lo que escribió Jorge? Vuelvo a copiar lo de Jorge en el chat para todos. Esto que acabo de mandar, ¿salió o no? ¿Ah? Eso que acabo de escribir, bien, gracias, Lucio. Justo no tenía el foco, entonces no me mostraba, no sabía si estaba saliendo o no. Eso que acabo de escribir, que puso Jorge, ¿es correcto? Sí, el asignar es 2 puntos igual. Eso le falta el 2 puntos igual al asignar. Bien. Vamos a corregirlo entonces. Escribimos esto con 2 puntos igual, y ya que estamos, le metemos un punto y coma, y ya que estamos, para mi gusto, la sintaxis correcta sería esa, para mi gusto, ¿no? Creo que representa una sintaxis bastante correcta de cómo habría que escribirlo.
Ahora, si yo digo, si edad supera a max, entonces tengo que actualizar al máximo, porque tengo a alguien que ganó. ¿Se entiende lo que estamos explicando? Si yo leo una edad y esa edad supera a la variable máximo, entonces tengo un ganador. ¿Quién es ese ganador? Esta nueva edad. Entonces ahora este máximo lo tengo que actualizar. Tengo que decir que este máximo ahora tiene que valer ¿quién? Esta nueva edad. Entonces se lo asigno a máximo. Edad. ¿Cómo sería la comparación para el mínimo? Bien, hay que cambiar el signo de comparación. En vez de poner el signo mayor como estamos usando, tenemos que usar el signo menor, que es al revés. Bien, 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 bien. Muy bien. Andrés Fermín, si me comparás contra el mínimo y después me asignás al máximo, estamos mezclando papa con batata, ¿eh? Bien. Queda claro, entonces, si trabajamos mínimo, siempre tengo que trabajar con el mínimo. ¿Mm? A ver, Maximiliano Pianelli. A ver, dame un minuto, Maximiliano, que te busco. ¿Me escuchás, Maximiliano? Maximiliano, ¿me escuchás? Tenés el micrófono abierto. No te escucho nada. Bueno, tratá de desplayarte un poquito más porque no te entiendo a dónde apunta la pregunta. Maximiliano Pianelli. Sí, te escucho ahí. No, no te escucho más. ¿Quién era, Martín? Sí, si vos te referís, a ver, Maximiliano, si vos te referís a cuál es el rango de los enteros, el entero va desde el menos 32.767 negativo al más 32.767 positivo. Ese es el rango de los enteros. ¿Te referís a eso? Sí, y ahora, ¿cuál sería la pregunta con respecto a eso entonces? No, vos no podrías trabajar con valores fuera de ese rango, porque no tengo dominio de información, no tengo elementos fuera de ese rango. ¿Sí? Siempre el rango que vos tenés que trabajar, tenés que compararlo contra valores que estén dentro del dominio de la información. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros comparábamos las edades recién y decíamos, la edad representativamente es entre 0 y 90. 0 es un bebé recién nacido, 1 es un bebé de 1 año, 2 un niño de 2 años, y así sucesivamente, 90 la edad máxima, vamos a poner. ¿Sí? Ahora, el valor para poder decir, yo inicializo el máximo con un valor muy chico, le pongo un -1, pero sigue estando dentro del dominio de la información, no de las edades, pero sí dentro del dominio de la información de los enteros. ¿Sí? Vos no podrías decir, defino el máximo con 32.768, porque ese número no existe dentro del entero. ¿Se entiende? Y eso es el caso, sí, alguien que me preguntaba,
me acuerdo quién era, que me preguntaba si eso era en Pascal, Naira. Sí, eso es en Pascal, y van a ver que en realidad en otros lenguajes hay otros tipos de datos para poder expandirnos, ¿sí? Pero en principio nosotros estamos trabajando dentro de lo que es Pascal porque lo consideramos para lo que es educación algo que es acorde para que ustedes puedan aprender. No, reales no. A ver, reales, si vos decís, yo defino las alturas. Bueno, vamos a suponer que las alturas, ¿qué vas a manejar? Y lo más probable es que manejen, no sé, la altura de 0,50, de 0,5, vamos a suponer que haya alguien que mide esa altura de 0,5 más o menos, a ¿cuánto? La persona máxima, 2,50. ¿Sí? Entonces, a ver, cuando yo le ponga el valor, le voy a poner un valor representativo arriba de eso, pero obviamente que estoy dentro del rango de los reales. Realizar un programa que lea números enteros desde teclado. La lectura debe finalizar cuando ingrese el número 100, el cual debe procesarse. ¿Y qué más? Porque eso no me dice nada. Es una lectura de datos eso. Fabio, el enunciado dice realizar un programa que lea números enteros. Ahí ya me está diciendo que el dominio de la información son enteros, no son reales. ¿Se entiende? Lo que pasa es que en realidad, a ver, dentro de esto, lea números enteros, seguramente que habría que hacer la pregunta en ese ejercicio, o la pregunta que yo haría al ayudante del aula, sería, cuando se refiere a números enteros, si está hablando los números positivos o todos los números enteros. ¿Sí? Tomaría los números enteros positivos. Y dentro de los números enteros positivos, tomaría un rango que le daría el máximo, que en ese caso, si quisiera ponerle, podría ponerle 32.767 como máximo. ¿Sí? Y le pondría ese valor al mínimo. ¿Se entiende? Fabio. Bien, bárbaro. Acuérdense que estas cosas, a ver, para todos. ¿Cómo ustedes tienen que trabajar en la práctica? Ustedes tienen que, para la práctica, ir con 3/4 ejercicios leídos, analizados y con intención de haberlos resueltos. ¿Sí? No sirve de nada conectarme a la práctica y agarrar y decir, che, bueno, práctica 1, ejercicio 1. Lo leo en el momento y le pregunto al ayudante, tengo una duda con respecto a este ejercicio. Si trabajan de esa manera, están al horno. ¿Está claro? No van a llegar a ningún lado. Al contrario, se van a empezar a trazar a lo largo de la semana. Y cuando se empiecen a trazar, van a entrar en paranoia, porque se van a sentir mal. Y ¿y qué van a terminar haciendo? O cuelgan la materia, van a estar re perdidos, no entienden nada. Entonces, háganme caso. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que agarrar la práctica. Si la práctica tiene 8 ejercicios, bueno, yo tengo que ir con 3/4 ejercicios leídos, analizados y con la intención de haberlos tratado de resolver. Me conecto a la práctica y de esos 3/4 ejercicios trato de consultar al ayudante lo que pueda consultar con respecto a esos ejercicios. Una vez que consulté sobre esos 4 ejercicios, bueno, agarro sobre la práctica que estoy trabajando en ese momento, agarro 3/4 ejercicios más y trato de leerlos, analizarlos, sacarme dudas con el ayudante y tratar de resolver algo, no hacer el código completo, sino hacer la idea del código.
¿sí? Porque imagínense que ustedes no van a tener tiempo dentro de un aula para que todos puedan consultar, el ayudante se le ponga a mirar el ejercicio a cada uno, no va a haber tiempo para eso. Entonces ustedes tienen que adoptar esta metodología. Agarro 3/4 ejercicios, los leo, lo leí una vez, agarro el ejercicio 1, lo leo una vez. La primera lectura me va a dar una noción del ejercicio. La segunda lectura empiezo a mirar en detalle el ejercicio. Y la tercera lectura la hago para empezar a diseñar la solución a medida que voy leyendo. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Bien. ¿Se entiende por qué hay que hacer 3 lecturas de un enunciado? ¿Qué significa? Que si yo agarro la práctica y agarro un ejercicio, un enunciado solo, uno solo, no estoy perdiendo tiempo con leerlo 3 veces. ¿Sí? Si yo tengo ese concepto y pienso que voy a perder tiempo porque lo voy a leer, releer y releer, estoy equivocado. ¿Sí? Al contrario, voy a ganar mucho. Si yo leo el ejercicio una primera vez, yo tengo la visión macro del ejercicio. ¿Sí? ¿Qué significa? Globalmente tengo una idea generalizada de lo que me están pidiendo, de qué se está hablando. Si lo leo por segunda vez, empiezo a tratar de entender parte por parte del enunciado. Y cuando lo leo la tercera vez, lo leo ya con la intención de empezar a armar una solución entendiendo las distintas partes del enunciado. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Qué cosas ustedes tienen que extraer de un enunciado? ¿Qué cosas tienen que extraer de un enunciado? A mí me tiene que quedar claro en líneas generales de qué cosas se está hablando. Eso es primordial. Si yo leo el enunciado y no entiendo de qué se está hablando, bueno, tengo que volver a releerlo hasta entender concretamente de qué se habla. Eso tiene que ser así. Yo no puedo tratar de empezar a resolver algo que no entiendo de qué se habla. Yo tengo que entender de qué se está hablando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta del enunciado? Tengo que darme cuenta los datos, porque nosotros vamos a representar datos. Entonces, ¿qué datos voy a representar? Y los tengo que identificar. Hay datos que están explícitos. ¿Qué significa explícito? Que el enunciado me dice, como el enunciado que me decía Fabio recién, por ejemplo, dice, lea números enteros. En forma explícita, quizás no completa, pero explícita, me está diciendo que estoy tratando números enteros. Y eso es un dato. Son datos. Datos que voy a representar. Y eso lo tengo que poder extraer del enunciado. ¿Sí? No solamente voy a tener que extraer los datos del enunciado, sino que voy a tener que darme cuenta qué es lo que me están pidiendo hacer en el enunciado, en cada parte del enunciado. Porque muchas veces los primeros ejercicios que ustedes van a resolver son enunciados sencillos. Pero a medida que esto vaya creciendo y aumente la complejidad de la cursada, los ejercicios van a tener muchas partes incluidas. Y esas son las que vamos a tener que ir analizando. ¿Bien? Bueno. Ya hablamos acerca de máximos y mínimos, promedio, y algo nos adelantamos con Robertino con el tema de tipos definidos por el usuario. ¿A alguno le quedó alguna duda con tipo definido por el usuario? Bien. Bueno, a ver. Antes de continuar, vamos a disparar un sondeo. ¿Sí? Voy a disparar un sondeo. ¿Qué significa? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y esto va a ser algo que en distintas partes de la teoría yo voy a ir haciendo, disparando un sondeo al cual ustedes me van a tener que contestar lo que les pregunto. 1 minuto para poder responder lo que aparece
en su pantalla. ¿Sí? 1 minuto. Bueno, muy bien. ¿Estamos mirando la pantalla? Bien. Y tienen que estar presentes los alumnos. Es así. Y ahí la forma de ingresar se puede ingresar. Hay 167 personas que ingresaron. Es así. Bueno. Y hay que estar en el momento de hacer el sondeo. Esto es así. Bueno. Avancemos un poco más. A ver, desconozco qué es el Discord. No tengo ni idea qué es el Discord, ni me interesa saber lo que es el Discord, porque en realidad la clase es acá, no es en ningún otro lado, ¿sí? Entonces, el que tiene que conectarse acá, no en otro lado. Sí, la registración tiene que hacer. Como le hiciste para poder ingresar vos, exactamente lo mismo.
Aguárdame un minuto, por favor. Si no te registrás, María Florencia, como tendrías que haberlo hecho en un principio, la primera clase, no te deja entrar, es tan sencillo como eso. Tenés que registrarte. Fíjate que si vos te registraste con tu mail y tu correo, a tu correo te llegó un mail, ¿sí? Y ahí tenés más datos también para poder, si querés entrar directamente aún desde el mismo mail. Bueno, bien. A ver. Avancemos un poco más. El tipo de datos subrango, siendo tipo de datos definidos por el usuario. ¿Sí? Ahora, ¿qué característica tiene un tipo de datos subrango? Está basado en un tipo de dato base, que es lo que decíamos. ¿Qué más? Dentro de lo que es una clasificación de datos, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de los tipos de datos base, por decirlo así, llamarlos, están los tipos de datos que son simples, ¿sí? Como el subrango está basado en un tipo de dato base, sigue heredando la misma condición, es simple también, ¿sí? Ahora, el subrango, como está basado como es un tipo de dato ordinal, los datos, obviamente, que va a manejar son ordinales, ¿no? Ahora, ¿podría ser un subrango de qué tipo de datos entonces? Enteros es un ejemplo. ¿Qué más? No, real no. Y ahí está el tema. Yo podría hacer un subrango de entero, un subrango de char, un subrango de booleano, pero no podría ser un subrango de reales. ¿Sí? Entonces ahora, sumado al tema que se había adelantado Robertino hoy, en el cual él preguntaba si él podía hacer un subrango de reales, no se puede hacer un subrango de reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo subrango
buena pregunta, Agustina. ¿Por qué el booleano es ordinal? ¿Sí? Porque en realidad el dominio de información de un booleano es true o false, verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, como es true o false, ¿sí? Tengo dos elementos nada más. ¿Sí? Entonces yo puedo decir quién es del elemento del verdadero, quién es mi sucesor, que es el false, y podría decir que no tiene predecesor. Lo mismo podría decir del false o del caso falso, podría decir que no tiene sucesor, pero sí tiene predecesor. ¿Se entiende? Sí. Agustina. Bien, perfecto. Bueno, entonces esto es algo que nos tiene que quedar claro con respecto a los subrangos. Los subrangos son un tipo de datos simple basados en tipos de datos base. Esos tipos de datos bases tienen que ser ordinales porque el subrango es ordinal. ¿Sí? Y bueno, teniendo en claro estas cosas, nunca voy a definir un subrango de tipo real, entonces. ¿Bien? No, lo que pasa es que no, a ver, definir un subrango de reales se puede hacer, pero no tiene sentido, porque poner true false no tiene mucho gollete para definirlo así. Ya de por sí el caso base tiene dos elementos. Entonces definir un subrango, poder se puede hacer, pero es como que estoy siendo redundante. Bien. Bueno. ¿Alguna duda? Bueno, hasta acá llegamos con la teoría, entonces, en todo lo que es la parte de conceptos, ¿sí? Si no tienen dudas, vamos a cerrar esta parte acá. Tómense, por favor, la metodología, adopten la metodología de mirar los videos previamente, antes de la clase, y mirarlos más de una vez, ¿sí? Darle tiempo que la ficha caiga, ¿sí? Así, si ustedes le dan tiempo a que la ficha caiga, van a surgir dudas, entonces para poder consultar acá, y en base a eso vamos a poder ir reforzando lo que a ustedes no les queda claro, ¿bien? Pero hay que mirar sí o sí la teoría, si no la miran, estamos al horno, ¿bien? Bueno, buen fin de semana. Les pido por favor a aquellos que no estuvieron en el momento del sondeo que se queden conectados. El resto se puede desconectar si no tiene ninguna duda. Buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles.